Ay, madre mía, lo que ha pasado con Kerem Bürsin y Ander Zel. Esto es de locos. O sea, ¿habéis visto las últimas? Porque yo me he quedado helada. Qué estúpido fue lo que hiciste. Esa es la frase que me viene a la cabeza nada más pensar en todo el lío. Sé que suena fuerte, pero de verdad, a veces no entiendo estas cosas. Mira que ellos dos son una pareja que prometía, ¿verdad? De las que te hacen creer en el amor de telenovela. Pero parece que la vida real es mucho más complicada. ¿Recordáis cuando estaban juntos? Uf. Todo era perfecto, o eso parecía. Las fotos, los eventos, las miradas, el salseo estaba por las nubes. Y de repente, zas. Adiós, muy buenas. Y ahora, después de un tiempo, vuelven a aparecer juntos. Pero no de una manera sutil, no, señores. Aparecen de una forma que te deja pensando qué está pasando aquí. Para ser honestos, yo creo que esto es un movimiento muy estratégico. Y no me malinterpretéis, porque me caen genial los dos. Pero, ¿dónde ha sido esa aparición? En un evento importante, claro. El momento perfecto para que todo el mundo hable. Y vaya si han conseguido que hablemos. Lo que yo sospecho es que están intentando reavivar algo. Quizás la chispa nunca se apagó del todo, o quizás es una estrategia de marketing. ¿Quién sabe? Porque si no es una estrategia, de verdad que se lo hagan mirar. Porque aparecer así, tan de repente, tan casualmente en el mismo sitio, y además en un evento tan mediático huele a chamusquina. Muchos dicen que es pura coincidencia, que simplemente se cruzaron. Pero vamos a ver. Si tú rompes con alguien y luego te lo encuentras en un evento al que vas sabiendo que va a ir tu ex, y encima te pones a hablar con él y te haces una foto, ¿eso es coincidencia? Yo diría que es tener ganas de que se note. Y lo peor, o lo mejor dependiendo de cómo lo mires, es que parece que hay tensión. No sé si es tensión sexual, tensión de nos acabamos de pelear, o tensión de a ver qué inventamos ahora. Pero tensión hay. Las miradas que se echan en esas fotos, la forma en que se colocan. Yo creo que Kerem es un tío que se deja llevar por las emociones, y Ande es más calculadora. O viceversa, a saber. Pero este movimiento tan público, después de tanto tiempo separados y de que ambos han tenido sus líos por ahí, pues te hace dudar de todo. ¿Fue un error ese adiós que se dieron en su momento? ¿O fue lo más sensato que podían haber hecho? Porque si ahora vuelven, y vuelven a tronar, ¿no van a pasar por lo mismo? Lo que está claro es que no dejan a nadie indiferente. Cada vez que hacen algo juntos, el mundo entero se para a mirarlos. Y esto para la imagen pública de ambos es oro puro. Les pone en el foco, les da relevancia, les da de qué hablar a los medios. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente se echan de menos? Yo quiero creer que sí, porque hacían una pareja preciosa. Pero después de ver cómo acabó todo, y ahora esta reaparición me descoloca por completo. Para mí, este accidente fotográfico es algo mucho más grande. Es una señal, una advertencia, o quizás una invitación. Y yo me pregunto, después de toda esta montaña rusa, ¿creéis que deberían intentarlo de nuevo?